radio de la Universitat d'Alacant. Tu voz creativa, Rigurosa y divertida. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y bienvenidos al sexto programa de La Búa en tu Onda, versión Zoom y diferida. Os recordamos que este programa se graba concretamente hoy, el día 24 de marzo, y esta vez sí queremos agendar el tema a tratar para que pueda emitirse en la semana del 19 al 23 de abril, ya que, como sabéis, el día 23 de abril celebramos el Día Internacional del Libro, sobre el que versará básicamente todo el programa nuestro de hoy. Para ello hoy nos acompañan Pablo Gallo y Ana Miquel, director y técnico respectivamente de la Biblioteca de Educación. Buenos días a ambos. Hola, buenos días. Hola, buenos días y bienvenidos al programa de La Búa en tu Onda. Muy bien, vamos a comenzar, si te parece, contigo, Ana. Llevas varios años impulsando y coordinando las actividades de la Semana Cultural de la Facultad de Educación, que este año se celebra también concretamente del 19 al 23 de abril. Pero cuéntanos un poquito, ¿cuál es el origen de esta semana cultural? Pues, bueno, buenos días a todos otra vez. Yes. El origen de esta semana cultural es un poco, a ver, estás aquí en la biblioteca, ves un poco el día a día, sí, los alumnos, sí, todas las cosas que los alumnos van haciendo en clase y eso no se visualiza para nada. Entonces, pues se nos ocurre que podríamos hacer algo, organizar algo por lo menos para el Día del Libro. Claro. Y fue un poco una cosa muy pues de bajar a la cafetería. Aquí estamos todos en un mismo edificio, entonces bajas a la cafetería, ves a un profesor, ves a otro, hay una trayectoria también ya de muchos años que nos conocemos. Entonces lo comentas, pues mira, podríamos hacer algo, sobre todo con los del Departamento de Lengua, sobre la Semana del Libro. Pues ellos, por ejemplo, los alumnos, muchos actúan en la clase, interactúan con los cuentos, aprenden a cómo contar esos cuentos a los niños, hacen escenificaciones de esos cuentos. Entonces, bueno, empezamos un año celebrando, porque hay que decir que el Día del Libro Infantil es el 2 de abril. Entonces, nosotros igual cogemos fecha el 2 de abril para celebrar ese Día del Libro Infantil, como para el Día del Libro Adulto, el Día del Libro, que es el 23 de abril. Libro en general, que es el día 23. Claro. Entonces, bueno, ese año empezamos con el libro infantil, un poco por que los alumnos se motivaran a hacer algo aquí en la biblioteca. Y empezamos de la nada. Bueno, para esto contactamos también con el colegio que tenemos aquí cercano, que es el Colegio Azorín de San Vicente. Entonces vienen niños y nuestros alumnos, en lo que están aprendiendo en clase, para su futuro profesional como maestros, lo ponen en práctica aquí en la biblioteca. O sea que Y bueno, nos empezó a gustar esa idea, los profesores también, se fue animando cada vez más gente, luego los departamentos de filología catalana también, por parte de inglés también, los de lengua inglesa. Entonces, bueno, empezó un poco así, a lo tonto, se nos fue haciendo la bola cada vez más grande, ¿no? Y a última hora ya fue pues que dijimos, bueno, ¿por qué no organizarlo junto con la facultad y que ellos se impliquen todos los departamentos? Claro. Y así lo hicimos. Entonces lo organizamos la facultad y nosotros, y se implican todos los departamentos y todas las áreas de la facultad. Conjuntamente. Bueno, como has dicho al principio, está muy facilitado en vuestro caso, porque en el mismo espacio no es que estéis aislados, ni mucho menos, pero tenéis toda la facultad, os conocéis todos, como bien has dicho. Eso facilita mucho la labor de comunicación entre todos vosotros, ¿verdad? Muchísimo, eso sí. Muy bien. El año pasado fue especial, lo está siendo también, vamos a ver si poquito a poco vamos viendo la luz. Se tuvo que suspender todo por culpa del coronavirus. ¿Cómo os habéis adaptado este año ante la situación de restricciones que estamos viviendo? Pues mira, la verdad es que no, hasta hace poco no sabíamos si íbamos a poder hacer algo o no. Pero que sí que es cierto es que, bueno, tenemos que seguir un poco, ¿no? Está todo parado, bastante parado, pero hay que seguir. El año pasado se nos quedó todo colgado, fue penoso porque
de la noche a la mañana hay que llamar a los centros, decir, porque es que nos tocaba la semana cultural ya esa semana siguiente. Claro. Entonces se nos quedó todo colgado. Claro, y Hemos podido rescatar, claro. Nos confinaron el día 13, creo recordar, ¿no? Fue el 13 de 14, marzo. sí. Entonces, lo que hicimos, pues nada, hemos intentado recuperar cosas que se pueden hacer, porque evidentemente todas las actividades que se hacen con niños y con nuestros alumnos no se pueden hacer, porque no están habiendo, hay muy poca gente con presencialidad en las aulas. Ajá. No se están haciendo eso, ellos no están haciendo nada aquí prácticamente como se hace todos los cursos. Claro. Entonces, hemos rescatado actividades que se podían hacer, pero todo virtual. Sí que va a haber, por ejemplo, un taller de globoflexia, ¿vale? ¿Perdona? Y de globoflexia, ¿vale? De cómo hacer muñequitos de globos, todo eso lo va a hacer un profesor. No papiroflexia. No, de globos. Globoflexia, sí, es de globos. Sí. Palabra que me apunto porque no la conocía. Sí, entonces, bueno, lo hace un profesor, Juan José Chinchilla, que lo lleva haciendo otros años, pero claro, siempre lo ha hecho con los alumnos delante, y este año lo va a hacer a través de una pantalla. Queda un poquito más frío, pero bueno. Que hemos intentado rescatar cosas, ¿vale? Que se van a poder hacer virtualmente. Cada departamento, pues todas las charlas que ha ido proponiendo, y algunos de los que se pueden hacer en el salón de datos sí que se podrá entrar, con lo que el aforo, límite del aforo, y ya está. Y bueno, luego las exposiciones. ¿Te cuento más o te cuento luego las exposiciones? Bueno, el programa, vamos a recordar que el programa está disponible para todos en la web, pero estará así. Nos gustaría que nos destacaras alguna de las actividades. Bueno, pues una de las actividades, por ejemplo, que he destacado ha sido esta. Esta es la de globo, déjame que lo repita. Globoflexia. Me ha gustado mucho. Globoflexia, no papiroflexia, globoflexia. Con globitos. Pasaremos el enlace para que entres y aprendas a hacer. Muy bien, sí, por favor. Además, mira, este año, ¿ves? Normalmente esto pues lo suelen hacer los alumnos en su clase, pero si tú puedes entrar a esa hora a través de ese enlace, claro, puedes aprender a hacerlo. Perfectamente. Este año se amplía un poco el aforo, por así decirlo, muy bien, virtualmente. ¿Vale? Muy bien. Otras actividades. Pues mira, luego también hay un taller que se lleva haciendo todos los cursos, que es sobre primeros auxilios, que lo organiza el Departamento de Ciencias, y ese también se va a grabar por streaming, va a ser en el Salón de Actos, y ese también está muy bien. Y luego pues un poco destacar por parte de la biblioteca, también me gustaría destacar la exposición que vamos a hacer. Este año hemos querido, pues como todos los años, siempre hacemos aquí las actividades con los alumnos y con los niños, que se hacen exposiciones de libros que hacen los alumnos y los ponemos aquí, se decora la biblioteca. Este año pues dijimos, se pone el expositor de novedades, o sea, de novedades con los libros que pensamos que pueden estar bien para esta semana. Este año no tener nada de eso, pues hemos pensado un poco hacer una exposición, ¿vale? En homenaje, así entre comillas, ¿vale? A lo que ha supuesto el libro en el confinamiento y los cambios que ha sufrido la biblioteca, ¿vale? Desde que el día 14 de marzo cerramos la puerta, sí, hasta que la volvimos a abrir, sí, un 18 de mayo, que vinimos por primera vez, ¿vale? Reflejar esa situación, sí, en esa exposición. Lo que hemos vivido, sí. Y bueno, hemos estado trabajando en ello, le propusimos la idea a Pablo, como no, Pablo siempre nos dice que sí a todo. Le gustó mucho y bueno, hemos estado trabajando en ello y pensamos que puede quedar chulo. Desde aquí quiero agradecer, sobre todo, aparte que somos todos un equipazo, ¿vale? Todos. Maravilloso. Quiero agradecer sobre todo, bueno, aparte de Pablo, que se lo acabo de decir, porque nunca nos dice que no a nada, a Ana Vivas y a Noelia, porque me están ayudando muchísimo. Por su implicación. Las tres, sí, ¿vale? Pero aquí te digo que vamos, que esto es extensivo a todos, porque a todos nos toca algo. Sí, efectivamente. Bueno, Ana, y luego nos lo pasamos muy bien, ¿eh? Perfecto. Organizándolo. Miel sobre hojuelas.
Aparte de ser un compromiso para la carta de servicios, ¿vale? De la UA, el organizar eventos culturales, también te lo pasas bien, porque sales un poco del día a día. Maravilloso. En los últimos 3 minutos, creo que esto sí que no lo hemos comentado y ya damos paso a Pablo. Quiero que me comentes, tengo aquí anotado algo como un club de lectura, ¿es posible? Sí, es posible. El club de lectura lo pusimos en marcha el curso pasado, no el anterior. También conjunto facultad y biblioteca, ¿vale? Lo pusimos en marcha, pero empezó bastante bien. Además, nos quedamos sorprendidos porque se apuntó bastante profesorado. Que sabes que ellos nunca tienen tiempo y tal, se apuntaron bastante porque una cosa que nos sorprendió es que les sirve a ellos de desconexión de sus artículos de investigación, de sus clases, es una manera de obligarse, ¿vale? De la rutina académica, vamos. Sí, y se obligan un poco a tener otro tipo de lecturas. Muy bien. Y esa quedada la hacíamos aquí en la biblioteca. Ajá. Y pues bueno, estaba muy bien. ¿Qué pasa? Que teníamos una sesión para el 2 de abril y nos pilló confinados en el confinamiento. ¿Y lo pudisteis hacer en cualquier caso? Sí, lo hicimos en el confinamiento. Muy bien. Y nos vino muy bien. Se hicieron 2 sesiones más porque la gente estaba animada a quererlas hacer. Muy bien. Y luego ves a gente que no veías, que estás acostumbrado a verlo todos los días, no los veías por ahí. A través de la pantalla. Sí, nos ayudó bastante a todos, la verdad es que sí. Muy bien. Y bueno, y este curso hemos decidido paralizarlo un poco por la situación. Pero el curso que viene, vamos, ya lo tenemos todo en mente y cuando se pueda ideado, y cuando pueda se retoma. Yo creo que vamos a ir saliendo muy poquito a poco y todas estas actividades que son estupendas, pues retomarán su fuerza de forma presencial poco a poco. Muy bien, Ana. Sí, por eso este año no había que cortar así tan radicalmente. Claro. Se tenía que hacer algo y así lo decidimos. La facultad lo decidió así y bueno, nos hemos tirado para adelante y esperemos que salga bien. Muy bien. Pues si se te ha quedado en el tintero, aprovecha y si no, pasamos ya con Pablo. Yo creo que ya está. Si no, igual Pablo también puede añadir algo. Perfecto. Bueno, pues nos vamos ahora ya con Pablo, que como hemos dicho es el director de la Biblioteca de Educación. Pablo ha estado con nosotros aquí en varios programas y hoy va a intervenir para hablarnos sobre libros, sobre lectura, como no, con motivo del Día del Libro que vamos a celebrar próximamente. En un anterior programa hiciste una intervención sobre el tema de datos enlazados. Esta vez creo que sobre lectura, libros y datos enlazados, a ver, céntranos un poco. Más o menos. No es tan de enlazar una cosa con otra como hicimos o como en la idea que luego se plasmó además en el blog la otra vez de coger desde un punto de partida cómo se van enlazando, pero sí que la idea, como vamos a estar en la semana del libro, era un poco de decir, bueno, sí que enlazar 2 aspectos que muchas veces están presentes dentro de los libros, pero no siempre, y pone unos pequeños ejemplos de lo que es la lectura, lo que es la defensa de la lectura o la importancia de la lectura dentro de los libros, cuando aparece dentro de los libros. Evidentemente los libros en sí, pues bueno, un libro en sí es ya defensa de la lectura por sí mismo, pero la idea es que hay muchos libros que su eje principal es precisamente la lectura. Su eje argumental es la lectura. Y un poco eso es la idea que llevamos. Bueno, pues vamos adelante. ¿De qué hablamos primero? Pues mira, casi vamos a empezar por de lo que no voy a hablar. Digamos, voy a retirar un poquito de lo que no voy a hablar. Vamos a ir al negativo. Al negativo, exactamente, porque cuando se habla de esto muchas veces es fácil confundir, pues decir, bueno, pues hay muchos libros en los que, por ejemplo, aparecen las discotecas, o aparece una biblioteca. Sí. Eso es muy, muy habitual. Algunos conocidísimos, como La sombra del viento, bueno, es muy habitual. También hay muchos libros sobre, digamos, bibliofilia o sobre amor a los libros, como La ladrona de libros o yo qué sé, el Club Dumas. Por ejemplo, el Club Dumas, realmente la bibliofilia es algo fundamental, un eje fundamental dentro de lo que es su argumento. Bueno, también el autor es que es bastante bibliófilo en sí, pero Reverte es bastante bibliófilo. Y eso se nota, estas cosas se notan. Pero eso no es un poco la idea. Quiero centrarme más en lo que es puramente la lectura. Y ahí
digamos que tenemos dos ámbitos. Hay bastante ensayo, hay mucho ensayo de defensa de la lectura o sobre la lectura. Hay algunos muy conocidos, como contra la lectura de Brodmann, aunque se llame así, es al revés, va a favor de la lectura, evidentemente, como una novela de Penac, también es muy conocido, son probablemente los dos ensayos más conocidos, o Martín Garzo aquí en España, con elogio a la fragilidad, no elogio de la fragilidad, elogio a la fragilidad. De Martín Garzo, esos son ensayos sobre defensa de la lectura. Incluso hay otros ensayos, uno que tengo pendiente y que dicen que ha sido uno de los libros del año y que realmente me gustaría, pues lo tengo pendiente de lectura, de reconocerlo, que es El infinito en un junco. Al final es verdad que es una historia del libro, pero es mucho puramente de amor a los libros y amor a las bibliotecas y amor a lo que supone eso, el libro y la lectura. Pero quiero ir más por otro lado. Quiero ir puramente a libros de ficción, libros de narrativa. Voy a dejar la poesía para otro momento, entre otras cosas, porque yo de poesía, francamente, sé poco, nada o cero. Pero sí que quiero recomendar una serie de libros puramente de narrativa, una serie de libros más puramente literarios. No me voy a andar con nada pedante, porque entre otras cosas tampoco doy el nivel, sino libros que son muy conocidos, pero que a lo mejor están un poquito olvidados. A lo mejor ya la gente no los lee tanto y que me parece que son especialmente interesantes. Adelante. Por ejemplo, hace ya unos meses hablamos muy brevemente de Fahrenheit 451, de la novela de Ray Bradbury. Probablemente sea el mayor prototipo de amor a la lectura. Yo siempre digo que es un libro un poquito tramposo, aunque probablemente sea el único que lo piensa, porque me da la impresión de que Ray Bradbury, pues eso, forzó un poquito la máquina para hacer un libro, de decir, voy a hacer un libro que todos los amantes de la lectura adoren. Y es que realmente el eje argumental es la importancia de la lectura. Ya se sabe que, bueno, supongo que todo el mundo lo sabe, que la idea es eso, en un futuro distópico. Es una distopía antes de las distopías modernas que ahora están tan de moda. Él hizo varios, porque el propio Crónicas Marcianas también es bastante una distopía en sí mismo. Pero bueno, lo que es Fahrenheit 451 habla de un futuro distópico en el que la lectura está prohibida, literalmente, y los bomberos, en lugar de apagar fuegos, lo que se dedican es a quemar los libros que encuentran, porque están prohibidos. Y es un poco la idea de cómo hay gente que en la clandestinidad protege los libros, los guarda, los lee, y cómo la importancia de la lectura cambia a uno de esos bomberos que queman libros, le cambia su forma de ser totalmente y le cambia su vida. Te iba a comentar que cercana esa imagen que estás dando a esa otra que tenemos todos en la recámara de la quema de libros por parte de las fuerzas del movimiento nazi, ¿verdad? Previo a la Segunda Guerra Mundial. Escenas terribles. Ha habido muchas quemas de libros, Sí. Ha habido muchas quemas de libros, curiosamente, a lo largo de la historia, y realmente es muy simbólico. Sí. Muy simbólico, incluso la destrucción de la biblioteca de Sarajevo. Sí, es la destrucción de la cultura. Es la destrucción de la cultura y de la... Sí, pero es bastante habitual quemar libros cuando hay una ideología muy excluyente y dominante, la idea de destruir lo demás. Eso a lo largo de la historia se ha producido mucho. Que fíjate, ahora que estoy cayendo, es bastante diferente, creo, no sé si estáis de acuerdo, con esa escena que me viene a mí de Don Quijote, cuando hacen el expurgo con respecto a los libros que a Don Quijote le pueden hacer daño a su ya maltrecha salud mental y los que no. Y ahí van salvando entre el arcipreste, creo recordar, el barbero, ¿verdad? Pero es diferente, esa es una escena como más amable. Es más amable, pero en realidad, precisamente, El Quijote era una de las obras que te quería mencionar. Vale, perdón, te he pisado. No, está perfectamente. Pero el Quijote es verdad que el hilo argumental no es la lectura, pero sí es el punto de partida. Y como El Quijote, al fin y al cabo, muchas veces se dice que es la primera novela moderna y que realmente da una vuelta de calcetín totalmente a las novelas de caballerías. Sí que es verdad que al final, mejor dicho, el principio, el origen de toda la narrativa del Quijote
procede de la lectura, de alguien que está tan obsesionado con la lectura que, bueno, que pierde la razón, aunque luego es el más cuerdo de todos, digamos. Oye, que es el me propio dejáis Quijote. que yo aquí sea pedante y diga de memoria Sí. los primeros, bueno, unas líneas que me aprendí del Quijote nada más empezar la carrera. Cuando él empieza a perder la cabeza. Y decía Cervantes algo así como, puesto en boca de Quijote, la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de la vuestra fermosura. ¿Qué me decís? Sí. ¡Hala! Perdón, sigue. Nada, perfecto. Muy bien. Perfecto. Es lo único que me aprendí de memoria del Quijote. Ahí queda eso. Ahí queda. Sigue, Pablo, perdona. Nada. Pues precisamente enlazando, digamos, datos, bueno, sabemos que tanto del Quijote ha habido varias adaptaciones, todas bastante fallidas, hay que reconocer. Sí. Casi ¿Te refieres a cine? A cine, Sí. adaptaciones Sí, a cine. sí, Casi lo mejor ha sido a lo mejor los dibujos animados. Sí, esas no estaban mal. Sí, es verdad. Esos fueron los mejores. Sancho Pero Quijote. bueno, aunque bueno, evidentemente recortaba muchísimo y él estaba bastante edulcorado porque era para niños. Pero, por ejemplo, Fahrenheit también tiene una adaptación al cine probablemente más conocida que la novela todavía, de Truffaut. Y luego voy a hablar de otra novela que también, ya que tenemos Mediateca, hay que hablar también de cine, que también tiene una adaptación al cine, además bastante exitosa, aunque igual no responde probablemente a todo lo que conlleva la novela, que es El lector de Bernhard Schlink, aunque bueno, es alemán, o sea, probablemente lo estoy pronunciando fatal, pero bueno, Bernhard Schlink, la novela El lector, que tuvo una adaptación al cine de mucho éxito, en que lo mejor con diferencia es el trabajo de Kate Winslet, que trabaja Ralph Fiennes, ¿no? Ralph Fiennes, exactamente, Ralph Fiennes. Kate Winslet, bueno, esto es un poco morcilla en medio, pero Kate Winslet me pasó que después de ver Titanic odié a DiCaprio y a Kate Winslet, porque me parecía una película horrible. Muy buena película. Pero los dos son actores fabulosos, tanto DiCaprio como Kate Winslet, y aquí trabaja, yo creo que es su mejor papel. Es verdad que la película nos saca todo, o sea, no logra a lo mejor profundizar tanto en lo que la importancia de la lectura, porque al final la relación que se, digamos, erótica o sentimental que se establece entre la protagonista una relación y el muy asimétrica entre ellos en cuanto a formación. Mucho. Pero sin embargo es curioso que lo que los une, ¿verdad? Es la lectura, exacto. Y que ella no sabe leer, aunque luego se enteran a posteriori él. Pero vamos, la importancia de la lectura y cómo le emociona la lectura a ella. Sí. Y eso es muy realmente es muy bello. Aunque luego el personaje, pues eso, tiene un lado oscuro terrible. Claro. Como recuérdanos de dónde venía el personaje. El personaje es un poco destripar el libro de arriba abajo. Pues no lo fue. Pero bueno, un mini spoiler. Un mini spoiler. Ella había sido guardiana en un campo nazi y bueno, sabía, no bajo sus órdenes, pero sí bajo su actuación, había muerto mucha gente de una forma horrible, una serie de mujeres de una forma espantosa. Sí. Pero bueno, eso es un poco... Y realmente mucho del libro, el otro eje argumentado, aparte de la lectura, es la culpa de los alemanes y cómo la idea de que no han sabido un poco... asumirla y no saben muy bien qué hacer con lo que su propia obra horrible durante la Segunda Guerra Mundial, que no saben eso realmente muy bien cómo manejarla. Sí, no saben qué hacer con ese elefante que tienen metido en la habitación. Exactamente, aún les cuesta. Sí. Y aunque eso realmente la novela está orientada sobre todo justo después de la guerra y luego en los años 60. Y luego ya no sé cómo vamos de tiempo, pero 4 minutos tienes. Pues al menos un libro más y si no, adelante. Hablamos un poquito más de otras cosas. Pero vamos, me gustaría hablar de otra novela. Estoy hablando de novelas muy conocidas, todas. Sí. Novelas que fueron súper éxitos. Y otra que voy a hablar es también, a lo mejor no es tan conocida, pero también fue un bestseller, sobre todo en Estados Unidos, tremebundo. Este no tiene creo que tiene alguna adaptación en plan televisiva, pero no creo que no tiene ninguna adaptación a película, que es El Club Dante. Antes hablamos del Club Dumas, no confundir, ahora el Club Dante, de Matthew Pearl. Esta novela es
es un bestseller. Vamos a ver, esta es la estructura típica de bestseller, está pensada como un bestseller, es una escritura muy fácil, pero tiene realmente una profundidad muy grande en muchos aspectos. Sin destrozarla, porque es una novela policíaca, al final es una novela policíaca y no quiero destrozarla, la idea es que una serie de eruditos en torno a la Universidad de Harvard se reúnen para traducir al inglés a Dante. Y por eso se llaman el Club Dante. Poca cosa. Y es muy curioso porque, bueno, empiezan a ocurrir unos crímenes que parece que están basados en lo que se describe en el infierno de Dante, precisamente. Y por eso ahí empieza la trama policíaca. Pero aparte de lo que es la importancia eso de los textos y cómo pueden llegar a influir los textos en las personas para provocar esos crímenes, que es el eje, digamos, del libro y por lo que lo traigo, por la importancia ahí de la lectura de un clásico como Dante, también es muy interesante porque trata otros aspectos digamos, muy curiosos que a lo mejor nosotros no tenemos claros de lo que es el Estados Unidos justo inmediatamente después de la Guerra de Secesión. Por ejemplo, el racismo en las fuerzas del orden. Hay un policía de color que intenta investigar, pero que, bueno, que lo tienen totalmente aislado porque es negro. Y es un poco... estamos hablando de Boston. En torno a la Universidad de Harvard, sabéis que está en lo que se llama Cambridge, que es prácticamente un barrio de Boston. Creo que tiene municipio, pero bueno, está al lado, está pegado, pasando el río, junto a Boston. Y es un poco, pues eso, la parte del racismo. Sí, había habido una guerra de secesión, pero el racismo, incluso en los estados del norte, era tremendo. Y el racismo también se ve en otro aspecto. Tienen un gran problema. Estos, a pesar de que quien los dirige es un intelectual, que no me acuerdo el nombre, pero vamos, de reconocidísimo prestigio, tienen enormes problemas dentro de la propia Universidad de Harvard. Estamos hablando de la universidad más importante del mundo. Aún no lo era, pero después lo ha sido. ¿Sí? Porque ven fatal eso de que estén traduciendo a un católico italiano, les parece una cosa como aberrante, decir, bueno, esto vamos a ver, estos son ideas católicas, esto que estáis hablando, ¿cómo vais a estar traduciendo esto? Y tienen grandes problemas dentro de la propia universidad, porque el resto de los académicos eso no lo ven bien. Es muy curioso porque, claro, evidentemente, bueno, entre otras cosas, la Universidad de Harvard tiene una de las bibliotecas más grandes del mundo, es evidentemente de un prestigio extraordinario y es una de las, hoy por hoy, bueno, desde hace casi 100 años es un núcleo irradiador de cultura, pero digamos que no siempre fue así. Es verdad que sí que en esos momentos ya era la universidad más importante, desde su fundación fue la universidad más importante de Estados Unidos, pero tenían unas ideas muy protestantes, realmente, muy protestantes, con los prejuicios que también tienen. Además que por otro lado tienen que seguir solucionando, me temo. Hay temas que sí, evidentemente el racismo lo tienen que seguir solucionando, pero también en tanto la universidad estadounidense, esto sí no sé un poco, pero en toda la universidad estadounidense tienen un problema con la corrección política bastante grande. Porque hace poco leíamos la noticia de Columbia, de que al final van a hacer un acto de graduación para ricos, para ricos blancos, para pobres blancos, para ricos negros, para pobres negros, para tal. Y ¿realmente eso no es peor? Vamos a ver, no estamos haciendo algo que es mucho peor que lo que queremos evitar. Da un poco de miedo todo eso. Sí, bueno, chicos, vamos a irnos despidiendo. Ha sido muy interesante esta charla, tanto con Ana, contándonos las actividades que organizáis, la biblioteca, conjuntamente con la facultad, y con Pablo, evidentemente, sobre libros y libros que hablan de libros. Esperamos que los que nos están oyendo les entre ganas directamente por eso, por coger un libro, abrir sus páginas y leer. Y si os parece, acabamos con una frase, con un párrafo del libro de los libros, el que hemos dicho, el Quijote. ¿Os parece bien? Vamos allá. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar. La tierra y el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres.
nada, con eso nos despedimos, deseándoles a todos un buen día del libro y que se animen y que lean y que vayan a vuestra facultad y que saquen libros y que os pregunten, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido un placer charlar con vosotros, chicos. Igualmente. Nos vemos en otros programas. ¿Os parece bien? Muy bien, perfecto. Muy bien. Nos pedimos. Gracias. Chao. Adiós.